De las que había hecho, por eso no me salía. Ah, ok, ok. Pero aclaro, aquí en cálculo no es que no tenga más importancia esa parte, sino que puede elegirse uno de manera arbitraria. Inclusive, si usted vio, por ejemplo, en los casos que hicimos, eh, al final puede ser cualquier figura que se ponga a girar, siempre y cuando se solicita que sea continua en ese intervalo. Pensemos que el intervalo va aquí a jugar el papel de la amplitud, ¿sí me explico? O sea, de dónde a dónde, porque aparte, como este no es hueco, entonces eso lo que nos quiere decir es que podemos girar una función de tipo polinomial, ya no pensemos exclusivamente en la parábola puede ser un caso particular, tomamos una función polinomial y esa la ponemos a girar sobre el eje X. Entonces es mucho más sencillo porque no está ni trasladado y no está relacionada con otra función más que con el mismo eje. Ah, ok. Ujú. Ok, perfecto. Muy bien. Los demás, ¿cómo van con respecto a la elección del recipiente para que puedan generar el sólido en revolución? Francisco, Juan Carlos, Brenda. Yo sí no sé qué es lo que se va a hacer, profe, no termino de entender. Tú tienes que elegir un recipiente. Pensemos, no sé, una bebida, o sea, me refiero a elegir el mismo, eh, por ejemplo, a ver, Brenda, dime tu marca favorita de perfume. Eh, pues uso perfume Fraiche, pero me escogí una botella de agua mineral Topo Chico para el trabajo. Ah, ok, ok. A ver, déjala buscar en internet. Estamos hablando de esta botella. Sí. Ah, ok, perfecto, porque claro, está otras presentaciones, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos esta que es un poquito más pequeña, la más alargada. Ahí sí yo le pediría que, bueno, pensara en cuál. De hecho, la primera opción fue la que yo Ujú. escogí. Ok, bueno, esta opción vamos a tener que utilizar la simetría de la función y vamos a tener que calcular, aquí vamos a tener que aproximar como mediante segmentos, es decir, mediante ecuaciones de rectas, justo como le hicimos en longitud de arco. Y aquí ya tendríamos nosotros como relacionar longitud de arco versus sólidos en revolución. En el caso de Alfredo no es necesario encontrar la función con respecto a la forma lineal, sino ya sabemos que está siguiendo una forma de curva, es decir, de un polinomio de grado mayor o igual a 2. Pero en tu caso, Brenda, sí lo tenemos que aproximar, porque como la botella tiene como varias curvas, ¿y a qué me refiero con varias curvas? Una es la forma de la tapa y dos es la forma de la parte de abajo. ¿Sí me explico? Ahí sí tenemos que tratar como de aproximarlo mediante segmentos. Ahora sí queda un poquito más claro. Sí, profesor, sí, sí, sí. Ok, perfecto. De nada. Juan Carlos, Francisco. Ay, yo tenía esa misma duda es que no sabía bien qué onda porque no había podido entrar Ujú. últimamente y las últimas clases que entré no había podido poner mucha atención en la clase porque había Ah, estado bueno. ocupado igual durante clase, Ujú. pero entonces tenemos que elegir un recipiente y calcular su área con integral, El volumen. O el sea, vamos a volumen. tomar, prácticamente tenemos que tomar un recipiente, de lo que usted quiera. O sea, de hecho, yo puse un ejemplo de un envase de Fanta, porque son los que tienen más curvas. Mientras más curvas tenga, mucho mejor. Digo, aquí sí lo tiene, por eso insistía en cuál, ¿no? Digo, pero al final vamos a obtener el volumen y ver si realmente el volumen, aclaro, lo tenemos que pasar a mililitros. Ujú. Entonces, ver si de pronto en las bebidas o en algunos objetos que la mayoría está dado en esas unidades, ver si realmente lo son o nos están engañando. Ujú. Porque recordemos que a veces la forma de los envases
nos tienden a engañar y nos dicen que son de cierto mililitro cuando son de menor, a fin de que las empresas no pierdan. Pero sí, en efecto, tienes que elegir una. Pensemos, vamos a suponer, a ver, catsup, Heinz, por ejemplo. Fíjate en la forma de la botella, no sé, de pronto puedes, aquí tomamos la simetría de la función y vamos a tratar de aproximar esta como curva que tiene, y la vamos a poner a girar a fin de que se forme esta figura y ver si realmente nos podemos aproximar mediante el volumen. No sé, dime, por ejemplo, tu refresco favorito, Francisco. No puede ser un envase de caguama. Ok, caguama. Ok, por ejemplo, podemos tomar esta parte, ¿no? Y ver si realmente tendremos aquí la parte de Corona, si realmente es lo que nos está diciendo en la etiqueta, que es 1.2 litros, ¿sí me explico? Entonces, sí, o sea, tú tienes que elegir el recipiente a fin de obtener, o sea, nuestro objetivo es obtener el volumen mediante un sólido en revolución. O sea, tomamos una cierta función, la giramos y se va a asemejar a la botella que tienes. Ok. Recuerda que esto es parte de nuestro tercer parcial, es decir, el examen lo vamos a ir construyendo a fin de que cuando llegue el día ya nada más entreguen el proyecto y evidentemente pues ya tengan calificación sobre el mismo, pero lo tenemos que ir estructurando a partir de ahora. ¿Estamos de O acuerdo? sea, ese va a ser el tercer examen, el Así es. proyecto. En conjunto, o sea, van a ser como pequeños mini proyectos que ustedes van a hacer. O sea, el primero es, elijo yo un recipiente y calculo el volumen en sólido en revolución. En su caso, como tengo que aproximar la función mediante segmentos, ya nos estamos saltando ahí tanto longitud de arco como también el volumen en sólidos en revolución. ¿Sí me explico? Entonces ya van dos aplicaciones allí involucradas. Ok. Inclusive hasta así que podemos calcular el área bajo esa gráfica y ya nos enfocamos también en área entre curvas. Que bueno, ahí nada sería una curva, no importa, pero calculamos su área. Ok, porque y no podría dar como un ejemplo de algún recipiente aparte como para ver cómo hacerlo. Por ejemplo, yo les decía el de la botella de Fanta. Entonces, aclaro, o sea, todo lo vamos a hacer de manera computacional, porque el obtener, por ejemplo, la parte, a ver, déjame poner GeoGebra, voy a dejar de presentar. Yo sugiero GeoGebra porque es el más amigable. A ver, déjenme tomar una copia de la imagen y ahorita les comparto. Ok, fíjense bien. Literal, lo pegué en GeoGebra. O sea, le di control C a la imagen y le pongo control V. O le doy en la opción donde dice por ejemplo, en la parte de la imagen. A ver, déjenme compartirles otra vez para que no haya ninguna duda. A ver, por ejemplo, elegimos nuestro recipiente. Pensemos la botella de Fanta. Le vamos a dar clic en donde dice copiar imagen. Ajá. Y de manera literal la vamos a pegar con control V en GeoGebra. A ver, dejen borro esto para que ustedes vean que en efecto funciona así. A ver, le doy control V literal y me genera esta imagen restringida con estos dos puntos. Lo que voy a hacer es moverlo en forma horizontal. Ok, déjenme, lo cuadro. Ahí está. Bien. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dar clic derecho y le voy a dar en configuración. Y en configuración
voy a tomar la opción que dice color y donde dice opacidad lo voy a bajar a fin de que pueda verse mi eje cartesiano. A ver, ahí, ¿no? Ahí. Ya lo cuadro con el origen. Trato de buscar dónde está la mitad. Reitero, todo esto nos debe de quedar aproximado y nosotros tenemos que llegar, si por ejemplo el envase, vamos a suponer, es de 600 mililitros, nuestro volumen tiene que ser mucho menor a eso. ¿Por qué? Porque estamos aproximando nuestra respectiva función. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Salvo Alfredo, que de pronto allí no tiene el que crear nada, sino que nosotros vamos a dar la función. O no sé, Juan Carlos, si tú habías elegido un recipiente similar. O sea, busco otra botella y de la que sea y hago lo mismo, ¿no? Así es. Ahora, Oh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos como fijado nuestra imagen, nos vamos a acercar porque tenemos que ser lo más exacto posible, digo, no se va a poder. Tenemos ahí que se ve cierta simetría y vamos a ir creando puntos con respecto a la imagen. Por ejemplo, aquí voy a poner en el origen. Aquí, por ejemplo, puede haber otro punto. Aquí puede haber otro punto. Y así lo voy llenando de puntos a fin de que yo pueda identificar cuáles son como dichos puntos que puedan aproximar a mi respectivo envase. Mientras más puntos tengamos, mucho mejor aproximada va a quedar nuestra función. No importa dónde coloquen los puntos. O sea, si uno y el otro están más alejados o cercanos, pero reitero, si tiene más puntos, es mucho más exacta la función. Ok, ahí fue un error mío. Ahí está. Bien, y ahí yo lo dejo. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta de qué es lo que estoy haciendo? Ah, claro, estoy utilizando la herramienta punto, que es al lado de la flecha, donde dice punto y nada más lo voy moviendo, o sea, voy dando clic en cada uno donde yo vea la imagen. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ahora, siguiendo la noción de longitud de arco, cuando nosotros creábamos como ciertos segmentos, vamos a calcular la ecuación de la recta que pase por esos dos puntos. Pero, aclaro, van a utilizar un paquete computacional, que en este caso es GeoGebra, y van a ir a la opción donde dice recta y van a poner primero de aquí para acá, ajá, y nos genera esta ecuación de la recta. O sea, tendríamos esta función, ¿sale? Pero no podemos dejarlo como esa recta así, sino vamos a trazar el segmento, pero yo lo que necesitaba era justamente la ecuación. Entonces, ya puedo yo quitar esta parte y ya tendría como el segmento que estoy tomando. A ver, un momento. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí se ve la línea, el segmento. Y aclaro, esta es nuestra primera función que tenemos, menos 0.29x más 0.5y. Entonces, ¿sí quedó claro cómo lo vamos a ir aproximando o cómo vamos a calcular sus ecuaciones? sí, profe. Ok, Este, perfecto. Ujú, pero sí, con eso que tiene ahí, nada más es anotar el dato, se tiene que calcular algo más. ajá, o sea, ustedes van a tener que ir anotando, por ejemplo, de esta función, que dice aquí literal menos 0.29x más 0.05y igual a 0, ¿sale? Así lo tenemos que anotar. O bien, si quieres despejar a la x, que aquí la misma opción, déjame ver si te lo da, sí, donde dice ecuación y es igual a x más b,
Bueno, pues podrías tomarlo como y es igual a 6.04 por x. Así también lo puedes dejar. Que sugiero, sería mucho mejor porque ya tendrías la función despejada. A ver, nuevamente reitero. Tú la tenías en forma, en ecuación de esta manera, menos 0.29x más 0.05y. Vas a dar clic derecho y le vas a dar donde dice ecuación y es igual a x más b y ya te queda y es igual a 6.04x. Y eso sería como que lo que tendrías que anotar. Y así van a ir haciéndole con cada punto. Ujú. Ah, ya, ok, ya Ujú. entendí. Ok. Igual no sería más fácil, en lugar de anotar, como tomar capturas de pantalla a los resultados, o mejor si los anoto todos. Bueno, yo diría que porque tenemos que, cuando ya lo pongamos a girar, vamos a hacerlo cada uno de ellos. Evidentemente lo tendríamos que conectar. Ujú. Ok. ¿Sale? No sé si se tenga alguna otra duda más. Ah, ¿cómo que a girar? ¿Perdón? ¿Cómo que a girar? Sí, porque lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros vamos a quitar, por ejemplo, este envase, nos queda esta forma y todo esto lo tenemos que girar de tal manera que todos estos puntos se van a replicar abajo y nos va a quedar justo. La botella, ¿no? Exactamente. Ok, Se nos debe de replicar todos estos puntos acá abajo y tiene que ser lo más parecido posible a la botella, pero aclaro, la elección de cuántos puntos van a tomar, eso depende de ustedes y sugiero que sean muchos puntos para que tengamos una mejor aproximación. ok, maestro. Ujú. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? En este caso de las botellas nos enfocamos a una perspectiva lineal porque no tenemos como tal la ecuación. Es decir, uno podría decir, bueno, pues aquí sería la ecuación de esta parábola. Está bien, no hay ningún problema, pero ¿cómo buscamos una parábola aquí? ¿Sí me explico? O sea, es decir, lo podemos hacer desde la perspectiva lineal y vamos a ver qué sucede con todas estas funciones. Ujú. Entonces, a ver, ¿cuál sería como la primera asignación? Uno, ya tener bien elegido cuál va a ser como el recipiente que voy a tomar. Reitero, quizás ahorita me dijeron una botella de tequila, pero no sé si de pronto vieron la botella de Fanta y quieren buscar otro envase, no hay ningún problema, ¿vale? Lo que sí, por ejemplo, en el caso de Alfredo, te pediría que eligieras bien cuál sería como, o sea, vimos muchos modelos donde tiene una forma parabólica, pero si tú dices, no, yo quiero que sea una cúbica, sí te pediría que me avises para que veamos cómo es que lo vamos a girar, porque claro, puede ser una cúbica, pero la cúbica la podemos restringir desde un valor inicial a un valor final y lo ponemos a girar. Ujú. O sea, piensa bien en el grado del polinomio que quieras colocar. Ok, mañana, no, el martes les digo Ujú. Sí, qué tipo digo, de botella elegí, recipiente, para ver ajá. si puede. De hecho, una de las partes de las asignaciones del examen semanal va a ser que ustedes adjunten la imagen o bien el prototipo que van a elegir de envase. ¿Sí me explico? Sí, maestro. Ok, Ok, ya entendí. muy bien, perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ah, claro, esto va a ser en intercambio a nuestro tercer examen parcial, ¿vale? Bien, muchachos. Bueno, eh, vamos a continuar. Ya nada más nos faltaban dos ejercicios correspondientes a la parte de longitud de arco.
Entonces, ya nada más nos faltarían estos dos a fin de darle por finiquitado este ejercicio. Bueno, habíamos tenido a bien... Profesor, ¿puedo interrumpir tantito? Dígame, Diana. Espérame tantito, un segundo. Dígame, Alfredo. Para que viera más o menos la idea, Ajá. son estos. ¿Se alcanza a ver? Sí. Y se supone que van unidos de esta manera. Ujú. Y yo ya le pongo esto como, bueno, esta parte de aquí como sólido de revolución, Ujú. ya como que lo voy complementando, ¿no? Así es. Inclusive no es de tipo polinomial, sino más bien es una función de tipo hiperbólico. Ya pensemos en la función 1 sobre x o cualquier variante que se tenga sobre 1 sobre x. Tiene los puntos para que, donde, o sea, en los cuales se basó para crear esa función o esa forma. Creo que ya no, porque supone que ya quedaba lista así, pero los puedo sacar de aquí mismo, ¿no? Ajá. Entonces, yo sugiero que, bueno, en el examen semanal me adjunte cuáles serán los puntos y ya sobre eso yo le envío el prototipo de gráfica y por consiguiente el tipo de ecuación que podría hacer. Los puntos serían sobre la parábola, ¿verdad? Digo, allí, bueno, puede ser no solamente una parábola, puede ser una función de tipo x al cubo, x a la cuarta, pero restringida en ciertos valores. O sea, me refiero a que, decimos, va de 2 a 4, por ejemplo. ¿Sí me explico? Ajá. Pero tendremos que asemejarlo lo más parecido a lo que usted tiene y que me acaba de presentar. Ok. Por eso digo, o sea, hay que verificar bien cuál sería como de pronto los puntos principales para que tratemos de atinarle a la función. Claro, esto va a ser aproximado. Sí. Ujú. Sí, muchas gracias, profesor. De nada. Ok, perfecto. Bueno, entonces les decía, vamos a continuar con el ejercicio de la clase anterior, donde nos faltaba regresar de nuestro cambio de variable. Entonces, fíjense bien, nuestra longitud de arco longitud era igual, tendríamos nosotros aquí fracción, era 4 aquí, teníamos la función secante del ángulo por la tangente del ángulo más el logaritmo natural de valor absoluto sería secante del ángulo más la tangente del ángulo. Y bueno, evidentemente aquí tendríamos que regresar a nuestro cambio de variable inicial y dicho cambio tendríamos que construir nuestro triángulo. Recordemos que ayer comentamos que nuestro prototipo de triángulo era mediante la función, sería 2y sobre 1 es igual a la tangente del ángulo. Entonces, este era como nuestro cambio de variable en sustitución trigonométrica. Y bueno, evidentemente, espérenme, creo que de aquí, nada, me faltaba un ejercicio, no eran dos. Este era, pero ya me acordé que sí lo hicimos. Nos falta un ejercicio nada más para finalizar la parte de longitud de arco. Bueno, fíjense bien, tenemos este triángulo. Entonces, en el triángulo vamos a poner primero nuestro parámetro de ángulo y nos quedaría como el ángulo, déjenme ponerlo en otro color. Recordemos que la tangente se define como la razón entre el cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto vale 2y. Y el cateto adyacente vale 1. Ahora bien, con respecto a la hipotenusa,
Esto nos queda la raíz cuadrada de ¿quién? De 4y elevado al cuadrado más 1. Entonces ya aquí lo tendríamos. Y bueno, a partir de aquí vamos a tener que regresar con respecto a nuestra longitud. Recordemos que nuestra integral iba desde 0 hasta 2. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener que la longitud, déjenme ponerlo en otro color, pensemos en color verde. A ver, vamos a ver los detalles. Primero, la secante. La secante se define como hipotenusa sobre cateto adyacente. Es decir, aquí tendríamos una fracción y nos quedaría la raíz cuadrada de 4y elevado al cuadrado más 1 entre 1 multiplicado por la tangente, pero la tangente sería 2y sobre 1. Aquí está. Más el logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? De la secante, pero recordemos que la secante era la raíz cuadrada de 4y elevado al cuadrado más 1 entre 1. Más nos quedaría, más la tangente, que en este caso nos quedaría como 2y entre 1, que ya lo tendremos, y todo esto entre 4. Por lo tanto, fíjense bien, nos quedaría de la siguiente forma y vamos a tener nosotros que al multiplicarse nos quedaría, y bueno, al dividir entre 1 y multiplicarse, tendríamos nosotros, déjenme elegir otro color. Ok, entonces, por ejemplo, nos quedaría en el primer caso, sería 2y por la raíz cuadrada de 4y elevado al cuadrado más 1. Más me quedaría el logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? Me quedaría de la raíz cuadrada de 4y cuadrado más 1 más 2y. Y bueno, aquí lo podemos ya sustituir y nos va a quedar igual. Tendríamos nosotros esta expresión, pero evaluado en 2. Ok, sería evaluado en 2. Déjenme aquí nada más, voy a llevar esto un poquito arriba. Déjenme llevar también el triángulo. Y voy a sustituir también para el valor de 0. Pero claro, lo voy a hacer en otra ecuación. Pero aquí voy a ponerle menos. Y esto lo voy a sustituir en 0. Aquí tendríamos nosotros 0. Cada vez que veamos a la y, le vamos a poner todo 0. Hasta aquí no podemos afirmar que de pronto todo nos dé 0 en el segundo límite de integración. Puede suceder. Entonces, bueno, anótenlo hasta aquí y ahorita voy a duplicar diapositiva. Ok. Anótenlo, por favor, y ahorita continuamos. Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunte. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Reitero, estamos en en nuestro ejercicio que habíamos dejado pendiente. Y bueno, esto nos quedaría de la siguiente forma. Déjenme duplicar diapositiva. Y aquí tendríamos nosotros, esta expresión. Muy bien. Vamos primero a calcular cuánto vale con respecto, déjenme ponerlo, creo que esta diapositiva no tenía como muchos colores.
Ok. A ver, entonces aquí nos quedaría 4. Acá nos quedaría 2 al cuadrado, me quedaría 4. Más 1, aquí me quedaría 4. Más 2 por 2 me quedaría 4. Y aclaro, en el otro va a ser menos. Y tendríamos, en la primera parte todo va a ser 0. Ajá, aquí va a ser 0 porque al multiplicarse por 0 todo da 0. Acá me queda más el logaritmo de 4 por 0, nada más me va a quedar el logaritmo de 1. Bueno, la raíz cuadrada de 1. Y aquí me quedaba 0 también. Entonces así lo vamos a dejar. Y bueno, evidentemente aquí lo que podemos hacer es seguir desarrollando y nos va a quedar igual. Tendríamos fracción entre 4 y aquí tendríamos 4 por la raíz cuadrada de 4 por 4 es 16, más 1 me queda 17, más el logaritmo natural de ¿quién? De la raíz cuadrada, bueno, sería valor absoluto de la raíz cuadrada de 17, es lo mismo, más 4. Muy bien, y en el otro caso nos quedaría menos el logaritmo, bueno, sería fracción, sería el logaritmo natural de valor absoluto de 1 entre 4. Sin embargo, cuando nosotros calculamos el logaritmo natural de 1, ok, nos quedaría 0, entonces todo esto se hace 0 y evidentemente únicamente nos quedaría que nuestra longitud sería de la siguiente forma. Okay, tendríamos solamente esta expresión y si lo aproximamos, porque claro, eso lo podemos hacer, queda optativo, tendríamos nosotros la siguiente expresión. Esto nos quedaría, déjame ponerlo como aproximado. Y bueno, déjenme ir por mi calculadora a fin de que podamos obtener todos esos resultados. Por lo tanto, nos quedan, a ver. Bien, tendríamos nosotros, sería fracción entre 4 y tendríamos en el numerador, sería 4 por la raíz de 17 más el logaritmo natural de raíz de 17 más 4. Y eso me da aproximadamente 4.64. Entonces, ahí está nuestra respectiva función donde nosotros estábamos correspondientes a la parte en Y, porque reitero, en la parte en X era un poquito más complejo hacer la integral, porque no se simplificaba la raíz y aquí sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, muy bien. Anótenlo, por favor, para que demos paso a nuestro último ejercicio relacionado a longitud de arco. Reitero, ustedes pueden calcular la longitud de arco con respecto al eje horizontal o al eje vertical. No importa, evidentemente los límites no son los mismos los límites de integración. Es decir, no es lo mismo si yo integro de 1 a 4 con respecto a X y no implica que también vaya a ser de 1 a 4 con respecto a Y. Tenemos que seguir la imagen de nuestra respectiva función. Entonces, justamente, ¿de qué depende? Bueno, pues depende, bueno, en principio debe de ser lo mismo en términos del resultado, pero donde debe de cambiar es en la parte, en la estructura de nuestra integral. Por eso les decía, algunas veces la integral se vuelve más sencilla con respecto al eje Y, otras veces con respecto al eje X, porque al final la perspectiva desde donde tomemos la longitud de arco es la misma, solamente estamos como que viendo de dónde a dónde va a ser. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Déjenme, voy a duplicar diapositiva y vamos a resolver el último ejercicio de longitud de arco. Entonces, ¿cuál sería este ejercicio? Vamos a calcular. Calcule la longitud de arco
de una circunferencia de radio R. Ok. Fíjense bien. Este problema es muy bonito porque necesitamos o tenemos que implicar una circunferencia. Dado que aquí ustedes saben desde la parte de geometría analítica o bien ahora que están llevando álgebra lineal, saben que si nosotros tenemos una circunferencia, los dos elementos más importantes que tenemos es el centro y el radio. En este caso me están especificando que el radio vale R, pero no me especifican el valor del centro. Eso quiere decir que está sujeto a la interpretación y para fines prácticos yo voy a colocar mi centro en el origen para que mi ecuación sea un poquito más sencilla. Entonces, fíjense bien, déjenme buscar porque ese no lo puedo hacer en GeoGebra, dado que es una situación simbólica. Ok, a ver, espérame, yo había aquí por aquí elegido una imagen. Ok, fíjense bien. Déjenme poner primero nuestra respectiva gráfica. Lo vamos a manejar en un plano cartesiano. Y bueno, aquí ya tendremos nuestra ecuación. Evidentemente, este sería un punto arbitrario X, Y, pero los puntos que me interesan van a ser los siguientes. Déjenme crear una forma. Sería este punto que voy a manejar aquí. El punto que tengo aquí arriba. Punto que está hacia la izquierda. Ok. Y el punto que tenemos hacia abajo. Muy bien. Estos puntos en el plano cartesiano no nos deberían de sorprender porque tendríamos como coordenadas para el primero, sería, por ejemplo, si pensamos en la perspectiva del radio, nos quedaría en términos de coordenadas cartesianas, sería R,0. Déjenme ponerlo en otro color. Ok, déjenme ponerlo en morado y lo voy a hacer más pequeño. Entonces, aquí tendríamos este punto. El punto, por ejemplo, que está a la izquierda, nos quedaría como menos R,0. Siguiente, nosotros tendríamos 0,R. 0,R. Aquí está. Y tenemos este punto que está abajo, que en este caso nos quedaría 0, menos R. Ahora, todo esto ¿para qué? Porque tenemos que notar algo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si yo tomo la longitud de arco con respecto al eje horizontal, yo ya sé que mis límites de integración irían desde 0 hasta R, pero la función sería el círculo, pero puedo tomar o basarme en la simetría de este círculo y nada más tomar desde esta parte, o sea, este puntito, hasta este punto. Es decir, déjenme ponerlos en colores distintos a fin de que yo pueda como identificar cuál sería como de dónde a dónde. Entonces los voy a poner en color rojo. Entonces sería este punto con respecto a este punto. Están en color rojo. No, pues sí, ¿eh? A ver, creo que es porque tengo que ponerle en relleno. Ok, ahí está. Tendría desde ese punto rojo y el otro lo voy a poner en otro color a fin de tener como un poquito más de perspectiva. Pensemos de azul cielo. Entonces, prácticamente nuestra integral va a ir desde este punto rojo hasta este punto azul. O sea, voy a tomar este pedacito o esta porción de circunferencia que no es otra cosa más que un cuarto de todo el círculo. Entonces, nuestra longitud de arco tendría que ser de la siguiente manera. Vamos a tener, primero, tendría 4 veces R. Bueno, a ver, lo voy a poner primero así.
4 veces la integral. ¿De quién? Desde 0 hasta R. Y fíjense bien qué voy a hacer acá, porque recuerden que en la función del integrando va la derivada de esta función. Entonces, bueno, en principio ya tendríamos que va a ser 4, porque si tomo esta porción, nada más multiplico por 4 y me baso en la simetría de la circunferencia. Por ello es que sale este 4. Ahora, voy a dejar por un lado esta parte y voy a dedicarme a ver quién sería la función. Recordemos que si nosotros, por ejemplo, tenemos que despejar a la y, porque así es como damos la definición de nuestra función, entonces nos quedaría como, tendríamos y al cuadrado es igual a r elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Y bueno, aquí tendríamos que despejar porque nuestra función debe de ir en términos de la y. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar y es igual, nos quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? De r cuadrado menos x al cuadrado. Evidentemente aquí tendríamos nosotros que va a ser adelante un signo de más. ¿Por qué? Porque estamos en el primer cuadrante y bueno, aquí es claro que vamos a tomar la parte positiva. Si hubiésemos elegido esta integral, pues sería desde menos r hasta 0 y tomamos la parte negativa. Y así con respecto a los cuadrantes y nos determinaría, por ejemplo, para el valor de x. Hasta aquí. No sé si haya alguna duda, avísenme si tienen alguna pregunta con respecto a qué es lo que estamos haciendo. Bueno, fíjense bien, vamos a obtener la derivada porque ya nosotros tenemos la función ahí despejada. Muy bien, por lo tanto tendríamos la siguiente forma. Si nosotros, por ejemplo, porque necesitamos, recuerden, en la fórmula para la longitud de arco requerimos justo de la derivada. Si nosotros, por ejemplo, derivamos implícitamente, no me voy a meter con propiedades de las raíces, nos va a quedar 2y, y', recuerden que así derivamos implícitamente, es igual, la derivada de r al cuadrado, por ser una constante, nos queda 0, y en el otro caso me quedaría menos 2x. De tal manera que esto nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener 2y' es igual a menos 2x. Ahora, si despejamos a y', nos va a quedar y' es igual a menos 2x entre, me quedaría 2y. Si simplifico, me va a quedar menos fracción x sobre y. Y bueno, no lo puedo dejar así de esa forma nuestra derivada, por lo tanto nos va a quedar como x y aquí abajo en la y pongo su igual, que es lo que tengo en color azul. Entonces aquí nos quedaría esta expresión. De tal manera que cuando yo, por ejemplo, calculo la fórmula en la longitud de arco, nos va a quedar la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más y tendremos aquí que va a ser la derivada al cuadrado, diferencial de x. Y esta derivada, justamente voy a sustituir esta expresión, que sería nuestro resultado. Muy bien. De tal manera que esto es igual, nos va a quedar, tendríamos nosotros, si elevamos al cuadrado, tendríamos en este caso como x al cuadrado. Y abajo nos quedaría la raíz elevada al cuadrado, únicamente me quedaría r elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Y bueno, tenemos que ver qué sucede con respecto a esa raíz. Por lo tanto, el primer paso es justamente el ver quién sería nuestra expresión si desarrollamos esa fracción. Entonces, como denominador nos quedaría r al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Y arriba me quedaría r al cuadrado menos x al cuadrado más x elevado al cuadrado. Y ya tendríamos esta expresión. Porfa, anótenlo hasta aquí para que podamos continuar. Reitero, ya nace es una situación en que nosotros tenemos que ir despejando, ¿vale? Cualquier duda, reitero, con toda confianza pregunta.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Reitero, si necesitan tiempo para anotarlo, avísenme nada más. Bueno, fíjense bien. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues déjenme borrar toda esta parte de las deducciones de nuestras ecuaciones. Creo que menos el dibujo. Ese sí lo requiero, pero lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ok. Sí, aquí yo creo que está bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos sería simplificar y nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener que eliminar los términos cuadráticos correspondientes a x y me queda de esta forma. Ahora bien, en esta parte de la longitud, nos quedaría, podemos separar la respectiva raíz. Por lo tanto, esto va a ser igual. Y en el numerador tendríamos nosotros aquí fracción, sería la raíz cuadrada de r elevado al cuadrado. Y aquí abajo me quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? De r elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. De tal manera que esta expresión todavía la podemos simplificar. Y esto nos quedaría en la parte del numerador, la raíz con r al cuadrado. Yo sé que ustedes me dirían que es el valor absoluto. Sin embargo, recuerden que como estamos en una circunferencia y más aún estamos en el primer cuadrante, nuestra r, bueno, siempre en una circunferencia para que sea definida, el radio debe de ser siempre positivo. Por lo tanto, me va a quedar así esta r. Muy bien, aclaro, aquí no nos conflictuamos con ver si es que eso no es con respecto a la parte de si es negativo o positivo nuestra expresión del radio. Sabemos en definitiva que si es un radio positivo, se trata de una circunferencia. Muy bien, vamos a llevar esta r fuera de nuestra integral porque finalmente es una constante y esto nos quedaría de la siguiente forma. Déjenme ponerlo, borro esta parte y aquí me quedaría 4r y tendríamos aquí nada más el 1. Ahora, aquí lo que podemos hacer es ocupar el método de la sustitución trigonométrica, por eso es que se los puse antes ese ejemplo, donde teníamos que buscar justamente esa parte, para que no hubiese duda en que a veces algunas integrales, aunque sea por longitud de arco, requiere de métodos sofisticados, tales como la sustitución trigonométrica. Y estamos en el caso de constante al cuadrado menos variable al cuadrado. Es decir, que vamos a utilizar la transformación x es igual a r veces el seno del ángulo. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer nuestros respectivos cambios y nos queda de la siguiente forma. Vamos a colocar x es igual a r veces el seno del ángulo. Muy bien, perfecto. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos quedaría? Bueno, lo que nos quedaría es, tendríamos que derivar primeramente. Entonces, la derivada de x nos quedaría r y la derivada del seno sería el coseno. Muy bien. Ahora, ¿quién sería nuestra expresión en raíz cuadrada? Bueno, pues nuestra expresión nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener la raíz cuadrada ¿de quién? De r elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado, pero nuestra x, déjenme ponerlo aquí, está al cuadrado, sería r por el seno del ángulo. Por lo tanto, esto es igual, nos quedaría la raíz cuadrada ¿de quién? De r elevado al cuadrado menos r elevado al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. Aclaro porque estamos distribuyendo esta operación y esto nos va a quedar igual. Vamos a factorizar nuestra r al cuadrado y nos queda r cuadrado multiplicado por 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Muy bien, y esto es igual, nos quedaría, sería r al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo. Entonces, fíjense bien, aquí nos quedaría esta expresión. Ahí está. Ahora, todavía no hemos concluido porque evidentemente podemos seguir simplificando. Por lo tanto, nos quedaría como igual,
Ok, si sacamos toda esta parte, nos quedaría igual a R coseno del ángulo. ¿Bien? Y bueno, al final vamos a tener que ir sustituyendo con respecto a mi integral. Voy a hacerla, aclaro aquí, como una integral definida, sí, indefinida. Entonces va a ser 4R por la integral de quién. Y ahorita, bueno, regreso a sustituir. Nos va a quedar, sería 1 entre, y aclaro aquí, la raíz de R cuadrado menos X al cuadrado, nos quedó R por el coseno del ángulo. Y bueno, en este caso nos quedaría, tendríamos nosotros por la diferencial de nuestro ángulo. Que bueno, en este caso tendríamos nosotros que sería R coseno del ángulo. Y aquí se nos olvidó colocar la derivada, o sea, la notación de derivada. Muy bien, y si simplificamos nos va a quedar 4R por la integral de ¿quién? Del diferencial del ángulo. Y bueno, esto es igual a 4R por el ángulo. Aquí, por ejemplo, no necesitamos dibujar nuestro triángulo porque requerimos el ángulo. Eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, lo despejamos desde aquí, desde esta ecuación, déjame ponerlo en otro color, tendríamos nosotros X sobre R es igual al seno del ángulo. Y evidentemente aquí tendríamos nosotros que el ángulo es igual al seno elevado a la menos 1 de ¿quién? Tendríamos aquí fracción y sería X sobre R. Y ese sería nuestro ángulo. Es decir, aquí tendríamos nosotros igual a 4R por el seno elevado a la menos 1. Sería en este caso fracción. Y aquí sería X sobre R. Muy bien. Ojo, porfa, anótenlo para que podamos continuar. Ya nada nos faltaría sustituir en los respectivos límites de integración, ¿vale? Reiterando que cualquier duda que tengan, pregunten. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien, muchachos. Entonces, aquí lo que hacemos será lo siguiente. Vamos ahora, tendremos nada más la parte de la sustitución. A ver, aquí lo voy a poner. La longitud era 4R por el seno, a ver, espérame, seno elevado a la menos 1 de ¿quién? De X entre R. Muy bien, entonces aquí vamos a sustituir. Recuerden que nuestros límites van desde 0 hasta R. Muy bien. Por lo tanto, esto nos quedaría como, tendríamos nosotros, vamos a colocar el 4R, corchete, y sería el seno elevado a la menos 1 de ¿quién? En lugar de la X, escribo la R, y aquí va a ser R también. Muy bien. Menos, y sería el seno elevado a la menos 1, o el seno inverso, aquí se me olvidó poner el menos 1. Ajá. Sería aquí menos el seno inverso de ¿quién? Sería en este caso, en lugar de la X va el 0 entre R. Muy bien. Y bueno, recordemos que esta parte es igual, nos quedaría
4R por, me quedaría el seno elevado a la menos 1 de ¿quién? De 1. Y bueno, nos quedaría aquí menos el seno inverso de ¿quién? De 0, porque 0 entre R me generaría ese 0. Ahora bien, aquí, dado que nuestra gráfica está en el primer cuadrante, no es descabellado pensar que nada más vamos a calcular el seno inverso de 1 y el seno inverso de 0. Estos resultados los podemos obtener mediante calculadora o bien mediante nuestra tabla de ángulos pensándolo al revés. Es decir, ¿para qué valor del ángulo nos quedaba que el seno era igual a 1? El ángulo, bueno, correcto sería pi medios. Y en el caso sería de 90 grados, recuerden que aquí lo manejamos en términos de radianes. Y nos queda 4R multiplicado por, en la primera expresión sería pi entre 2, y el seno inverso de 0, pues me queda 0. Esto es igual, me queda 4R multiplicado por, sería pi entre 2, y bueno, aquí nos quedaría, déjenlo acomodo, nos quedaría 2pi por R. ¿Y qué creen? Que esta es la fórmula para calcular el perímetro de cualquier círculo. Entonces, reiterando que la longitud de arco, su contextualización era el perímetro. De allí viene de pronto la fórmula cuando nosotros veíamos desde primaria que nos decían, a ver, para el área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Ustedes dirían, pero estamos calculando perímetro. Sí, el área se puede poner con respecto a cierta porción. O sea, podemos calcular la integral de 0 a r de ¿quién? De esa función. De la función sería la raíz de r cuadrado menos x, menos x al cuadrado, y sería el área y nos generaría, sería la integral de 0 a r. Y el perímetro sería mediante la longitud de arco. Ahí está la fórmula, el por qué el perímetro de un círculo es 2pi por el radio. Evidentemente, nosotros no nos mencionan la longitud de arco en ningún momento, porque ni siquiera es tema en educación primaria. Y no porque nos hagan de menos, sino porque no tenemos la maduración suficiente a fin de entender un proceso tan complejo y tan abstracto como lo es la integral definida. Pero reitero, muchas fórmulas, inclusive nosotros en Sólidos en Revolución, definimos cuál era la fórmula para el volumen de una esfera. Podemos obtenerlo para cualquier prisma, para un cono, etcétera. O sea, las posibilidades son infinitas. Entonces, todas esas fórmulas que de pronto nos presentan en una tabla que nos dicen el área de un triángulo es base por altura sobre 2 o de un rombo, por ejemplo, que es diagonal mayor por diagonal menor entre 2, tienen su fundamento en el cálculo integral, justo para que entendamos cómo es que se van construyendo. Entonces, aquí ya es como, ya no se les debe nada con respecto a la primaria en cuestión de geometría, porque ya saben de dónde provienen todas esas fórmulas que estaban en unas tablitas que nos llegaban a dar siempre y que memorizábamos. Digo, no está mal, pero aclaro, ya en este nivel, pues nosotros tenemos que ser muy conscientes de dónde está surgiendo todo esto. Entonces, ahí está, este era el último ejercicio que nos faltaba por revisar a fin de darle fin a esta parte de longitud de arco. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Reitero, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Dígame, Alfredo. No, sé que no. Ah, ok, perfecto. Muy bien, entonces termínelo de anotar, por favor, y vamos a definir ahora las coordenadas polares. No sé si ya lo llegaron a ver en algún momento, no sé, en los cursos anteriores. ¿Les suena algo las coordenadas polares? Ok, el silencio me dice entonces que no.
Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien. Sistema de coordenadas polares. Ok. Fíjense bien, muchachos. Por ejemplo, vamos a tomar un punto en nuestro plano cartesiano, el que nosotros conocemos. Vamos a suponer que tenemos el punto A, pensemos que tenemos el punto 3,4. Entonces vamos a ver cómo se ve este punto en GeoGebra, es decir, cuál sería como su representación geométrica. Voy a dejar de presentar. Aclaro, todo esto va a estar intervenido en el cálculo integral porque nuestro objetivo es calcular el área entre curvas en coordenadas polares. Pero evidentemente tenemos que definir qué son las coordenadas polares. Yo les preguntaba si lo habían visto porque de pronto en el primer curso que ustedes llevan de matemáticas, creo que le llaman taller de matemáticas, me corrigen si no es así, hay una parte, pero lo menciona como tema optativo. Pero es claro, bueno, no me comentaron, entonces yo supongo que no lo vieron. Es importante mencionar ese sistema de coordenadas porque cuando ustedes hagan integrales en el espacio, que son dobles o triples integrales, es decir, 2 veces el símbolo de la integral, van a tener que recurrir a veces a las coordenadas polares. Por lo tanto, en cálculo integral se les explica, aunque también lo marca como optativo, no entiendo el por qué. Tendríamos nosotros que ver este sistema a fin de que cuando lleguen a cálculo de varias variables no les sorprenda el que estén viendo esta parte. Entonces, fíjense bien. Voy a dejar de presentar y voy a ir a GeoGebra. Muy bien. Recordemos que tenemos el punto A, que es igual a 3,4. A ver, espérenme. Déjenme pongo paréntesis, 3,4. Ahí está. Tenemos ese puntito en el plano cartesiano. Bueno, déjenme tomarle una captura y ahorita les explico el por qué estoy haciendo esto. A ver, voy a tomar una captura. Ahorita voy a ver qué sucede porque requiero de comentarles algo. A ver, una vez que ya tenemos nuestro punto A, aquí muy bonito, vamos a trazar, por ejemplo, un segmento que parta del origen y que me mida justamente cuánto vale de aquí hasta A. Evidentemente, bueno, aquí me dice que el segmento vale 5. Está bien, no hay ningún problema. Déjenme quitar este punto auxiliar. Y bueno, aclaro, tenemos esta distancia, ¿vale? Déjenme ponerla en color rosa. Entonces, aclaro, esta sería como la distancia que hay desde donde yo partí, que mi sistema de referencias está del origen hacia el punto A. Tenemos, por ejemplo, otro concepto que sería la distancia dirigida, pero en la distancia dirigida ahí enfocamos lo que son vectores. Pero claro, eso no es tema ahorita para nosotros, pero sí quiero comentarlo porque muy seguramente ya llevaron cursos de física. Muy bien. Entonces, cuando damos una distancia dirigida, se le conoce como vector. Pero allí no nos importa la dirección en la que vaya, sino decimos trazamos el segmento que parta del origen hacia el punto A. ¿Sale? Ahí está. Que aquí nos marca que son 5. Ok, perfecto. Pero si ustedes se dan cuenta, en un análisis un poquito más profundo, nosotros notamos que este punto tiene sus respectivas perpendiculares asociadas. Entonces, déjenme, voy a poner aquí. Déjenme tantito, déjenme, voy a tomar la captura para que ahorita les explique en la presentación por qué estoy haciendo todo esto. Ok, vamos a trazar sus respectivas perpendiculares que tenemos. Y bueno, evidentemente nuestra primera perpendicular sería, en este caso, déjenme tomar segmento desde el origen hasta donde está este punto. Y tenemos de aquí para acá. Ahorita borro mis puntos auxiliares. Ok, déjenme ponerlo, pensemos de color verde y esta parte la vamos a poner de color morado. Déjenme quitarle la etiqueta.
Bueno, evidentemente si yo trazo las perpendiculares, estamos de acuerdo que el ángulo nos quedaría, dejen tomar el ángulo, desde esta recta a esta recta, dice que es un triángulo rectángulo. Nada más lo que me interesa es el simbolito, es un triángulo rectángulo. Entonces, en este triángulo rectángulo, déjenme cambiar el color aquí porque no quiero que nos confundamos con el que está restringido en el ángulo. Ahí está. En este triángulo, nosotros formamos, bueno, es un triángulo rectángulo, cumple el teorema de Pitágoras, claro está, pero nos damos cuenta que aquí donde está el segmento que está formado por la línea color morada y la línea color rosa, está formado un ángulo. Entonces, aquí, evidentemente, nosotros tendríamos, déjenme ponerlo aquí, sería, voy a ponerle el ángulo. Recuerden que en trigonometría ustedes estudiaron que para ángulos arbitrarios sería teta, ¿sale? Sería nuestra variable. Ok, entonces también voy a tomar aquí la distancia que existe desde el origen hasta este punto. Entonces a esta distancia le voy a llamar R, ¿sale? Entonces aclaro, esa R va a ser la distancia. En un sistema de coordenadas polares, lo que nos interesa para un punto, si hacemos la analogía con el plano cartesiano, lo que nos interesa es determinar quién sería el valor de esa distancia y su ángulo correspondiente. Entonces, no es descabellado pensar que en las coordenadas polares se sigue mediante un círculo, porque pues si tenemos la R, que siempre se va a preservar, y aclaro, lo que vamos a tener que cambiar en este caso sería la inclinación, que sería el ángulo teta, a eso le llamamos las coordenadas polares. Entonces, déjenme tomar aquí una captura. Esto fue como un análisis que hicimos a través, vean cómo es un simple punto y todo lo que pudimos obtener de él. Entonces, les decía, coordenadas polares se refieren justamente a la parte de por qué nosotros tenemos que trabajar con respecto a una cierta distancia y a un cierto ángulo. Es decir, no es como les reiteraba, en este caso, si nos queremos mover por este punto, por ejemplo, a ver, déjenme poner circunferencia. Ahí está. Fíjense bien, no es descabellado pensar que este punto A, note cómo lo estoy moviendo, ¿sale? Así algo sería. Ok, perfecto. Claro, esto no lo voy a poner en mi presentación porque quiero definir realmente qué son las coordenadas polares. Pero bueno, si estamos hablando de un ángulo y una cierta distancia, es claro aquí que nosotros tendríamos toda esta parte, ¿vale? Bueno, aquí yo lo estoy moviendo mañosamente, pero bueno, aquí me quedaría en esta expresión, ¿sale? Muy bien, perfecto. Vamos a continuar y déjenme mostrarles en mi presentación original. Aquí es donde notamos que tenemos de pronto este punto arbitrario. Trazamos, híjoles, déjenme llevarlo enfrente. Ok, trazamos aquí este punto, trazamos su respectiva distancia y, bueno, llamamos a esta distancia R y notamos que se forma un ángulo. Entonces, eso quiere decir que ese ángulo va a quedar como muy variable, dependiendo de cómo nosotros estemos estructurando nuestro sistema. Entonces, un sistema de coordenadas polares, entonces, un sistema de coordenadas polares es aquel que ocupa una distancia llamada usualmente R y un ángulo llamado, déjenme ponerle aquí, voy a insertar ecuación, pero déjenme primero voy a hacerlo más pequeñito, porque si no nos vamos a confundir. A ver. Y déjenme cambiarle de letra, por supuesto. Y un ángulo llamado, déjenme insertar. Y pongo aquí
ángulo θ. Muy bien, perfecto. Entonces, aclaro, en este caso, eso es un sistema de coordenadas polares, algo que involucra tanto el ángulo como la distancia a ese punto. Muy bien. Evidentemente, si estamos hablando de un sistema de coordenadas polares, es muy, muy parecido al sistema de coordenadas cartesianas, pero hay una excepción. Bueno, en principio, por favor, vayan anotando esta parte y ahorita continuamos. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Ya vimos que intuitivamente el sistema de coordenadas polares es aquel que necesita una cierta distancia, que le llamamos R, y necesitamos de un ángulo. Intuitivamente eso es. Otra cosa que quiero comentarles es que el sistema de coordenadas polares fue introducido por Newton a fin de resolver curvas complejas. Es decir, como que hizo ciertos cambios, si lo queremos decir cambios de variable, lo podemos admitir abiertamente, lo hizo para que, obviamente, nosotros sabemos que un cambio de variable nos ayuda a fin de que sea una integral más sencilla de resolver. Entonces, evidentemente aquí Newton hizo lo mismo. Por lo tanto, pues aquí nosotros vamos a ocuparlos también para que nuestra área de ciertas figuras se maneje también de un poquito más sencillo, ¿vale? Ok, entonces aclaro, el sistema de coordenadas polares, tenemos un punto, tomamos su distancia y su ángulo con respecto al eje X. Y bueno, en este caso vamos a ver cómo es un plano polar, si lo queremos ver así. Entonces déjenme duplicar diapositiva. Y vamos a poner como subtítulo plano polar. Muy bien. Déjenme quitar esta parte. Fíjense bien. Voy a primero presentarles el plano polar. Déjenme, voy a dejar de presentar. Y voy a ir a GeoGebra. También en GeoGebra se pueden hacer coordenadas polares. Ok, déjenme ir a una nueva hoja. Ok, voy a ir a cuadrícula. Vamos a ir a polar. Y vamos a ponerle distancia. Ok, no, así lo dejamos y el ángulo que vaya en términos de pi doceavos. Ok, fíjense bien, este es nuestro plano polar, ¿estamos de acuerdo? El plano polar es aquel donde vamos, como yo les decía, trabajamos mediante círculos, ¿sale? Entonces, evidentemente, tendremos nosotros que trabajar sobre ese tipo de plano. Ok, perfecto, muy bien. Vamos entonces a continuar. A ver, un momento, déjenme tomarle una captura. Denme un momento en lo que preparo aquí todo.
Y ahorita le vamos a colocar los nombres correspondientes. Ok, dejo de presentar y déjenme poner mi presentación original. Bueno, aquí este sería nuestro plano polar, o sea, estamos hablando de círculos. Entonces, fíjense bien, vamos aquí a señalar. Algunas partes que nosotros tenemos que verificar. Recuerden que cuando veíamos el sistema de coordenadas cartesianas, nosotros decíamos, el eje X es abscisa, eje Y es ordenada. Aquí, por ejemplo, tenemos un punto que sería el origen. Entonces, en el origen, déjenme ponerlo en color rojo. Okay, aquí está el origen y a este origen se le conoce como, déjenme poner una flecha. Híjole, se va a confundir con la flechita. Bueno, ahí la pongo. Y en este caso se llamaría a este punto, o sea, no es el origen como tal, sino se le llama polo. Ese punto, el origen en el sistema de coordenadas cartesianas, se le conoce como polo. Muy bien. Ahora, el eje horizontal, es decir, esta parte que tenemos acá, al eje horizontal, lo vamos a llamar como eje polar. Eje polar y el eje de las Y o el eje vertical, le vamos a llamar eje imaginario o eje pimedios, ¿vale? Que es obviamente una situación donde nosotros tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces déjenme insertar una ecuación y que me quedaría pi entre 2. Entonces sería eje imaginario o eje pimedios. Entonces, una cosa importante a mencionar es que cualquier punto en coordenadas polares, lleva el ángulo escrito en radianes. Ese es por ley, muchachos, ¿vale? El ángulo siempre, bueno, ya creo que nos hemos acostumbrado en toda nuestra estadía en la universidad en que los ángulos se manejan justo con radianes. Entonces, aclaro, aquí es muy importante nuevamente reiterarlo, que se va a manejar de esa misma forma. Entonces, cualquier punto, siempre, el ángulo siempre va a estar en radianes. Ahí están los nombres, es el eje imaginario o eje pimedios, y tendríamos también el eje polar y el polo, que no es otra cosa más que el origen, ¿sale? En este tipo de coordenadas, nosotros tenemos que estar formado por círculos concéntricos, es decir, que están compartiendo el mismo centro, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aclaro, aquí esto no es otra cosa más que generar este primer círculo de radio 1, de radio 2, de radio 3, de radio 4, 5, y así es como si tuviéramos una serie de círculos, ¿estamos de acuerdo? Es como cuando en las películas alguien se marea y le ponen varios círculos, ese es el plano polar. ¿Estamos de acuerdo? Y justamente como aludiendo a esta parte en que nos marea, es por ello que de pronto es muy complicado
el graficar un punto en nuestro plano polar. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, aquí aclaro, vamos a trabajar el día martes con las representaciones en coordenadas polares, pero sí me interesaba justamente que conocieran cuál era el nombre de los componentes del plano polar. Reitero, la tarea la voy a subir por la tarde. Y bueno, esa tarea también va a tener que ser incluido la parte de su prototipo del proyecto. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o tenemos alguna duda? Ok, muchachos. Bueno, entonces de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día martes para seguir trabajando con coordenadas polares. Que pasen bonito día. Hasta luego. Ah, por cierto, los exámenes Gracias. están calificados. Hasta luego. Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, cuídense.